La silenciosa frontera en la vasta extensión de la Vía Láctea Consejo Galáctico había creído durante mucho tiempo que entendían la naturaleza fundamental del universo. Durante milenios habían explorado, catalogado y teorizado sobre el cosmos. Su conocimiento colectivo abarcaba incontables sistemas estelares y su tecnología avanzada les permitía doblar el espacio y el tiempo a su voluntad. Sin embargo, como pronto descubrirían, el universo tenía secretos que ni siquiera ellos podían comprender. La Cámara de Consejo, una estructura masiva que orbitaba una estrella de neutrones en el núcleo de la galaxia, zumbaba con actividad. Representantes de 1000 especies diferentes se reunieron para su reunión del centenario, cada uno trayendo informes de progreso y descubrimientos de su sector. Las pantallas holográficas parpadeaban con flujos de datos, mapas estelares y regiones del espacio recientemente mapeadas. El alto consejero Sixer, un ser de energía pura contenido dentro de una matriz cristalina ornamentada, convocó la reunión para ordenar. Su voz, un zumbido melodioso que resonó a través de las mentes de todos los presentes, silenció la cámara. Estimados colegas, ella comenzó su forma pulsando con cada palabra. Nos reunimos una vez más para compartir nuestra sabiduría colectiva y trazar el curso de nuestra civilización galáctica. Durante eones hemos creído que somos el pináculo de la evolución, los seres más avanzados del universo conocido. Nuestra comprensión de las leyes cósmicas nos ha permitido remodelar mundos, aprovechar el poder de las estrellas y atravesar el vacío entre galaxias. Murmullos de acuerdo resonaron en la asamblea. El Consejo Galáctico se enorgullecía de sus logros en la armonía que habían traído a su rincón del universo. Sin embargo, Sixer continuó cambiando su tono. Los eventos recientes han arrojado una sombra de dudas sobre nuestras suposiciones. Científico jefe KRX, por favor comparta sus hallazgos con el Consejo. Un ser alto y espinal con piel iridiscente y múltiples ojos compuestos. De un paso adelante, la especie de Kik. Los eridianos eran conocidos por sus habilidades incomparables en el análisis de datos y el reconocimiento de patrones. Honorable Consejo, KRX, comenzó su voz. Una serie de clics rápidos traducidos por los sistemas de la cámara. Hace 3 ciclos solares, nuestros sensores de largo alcance detectaron una señal anómala que emanaba del borde exterior del brazo oriano. Inicialmente lo descartamos como radiación de fondo o un mal funcionamiento del sensor. Sin embargo, tras un análisis más detallado, descubrimos algo sin precedentes. La cámara quedó en silencio mientras KRX manipulaba el centro. Pantalla holográfica, un mapa tridimensional de la galaxia, se materializó haciendo zoom en una región indescriptible del espacio. Este sector KRX continuó durante mucho tiempo. Se ha considerado un espacio vacío desprovisto de cualquier actividad estelar significativa o vida inteligente. Nuestras encuestas anteriores indicaron solo un puñado de sistemas estelares sin importancia, pero la señal que detectamos sugiere lo contrario. El holograma cambió mostrando una forma de onda compleja que pulsaba y ondulaba en patrones intrincados. Esta señal, KX explicó, sus ojos compuestos reflejando la luz holográfica, desafía nuestra comprensión actual de la física. Parece ser generada artificialmente, pero se propaga a través del subespacio de una manera que no podemos explicar. De manera más intrigante, parece llevar grandes cantidades de información codificada de una manera que supera incluso nuestros métodos de cifrado más avanzados. Susurros de incredulidad y preocupación se extendieron por la cámara. La forma cristalina del alto consejero Six parpadeó con intensa energía. ¿Qué está sugiriendo? Jefa científica, preguntó, su voz resonando con una mezcla de curiosidad y aprensión. Las mandíbulas de KX hicieron clic rápidamente antes de que respondiera. Alto consejero, estimado consejo, miembros, creo que nos hemos topado con evidencia de una civilización que puede rivalizar o incluso superar a la nuestra en avance tecnológico. Una civilización que de alguna manera ha permanecido oculta de nuestros sensores y exploradores durante todo este tiempo. La cámara estalló en una cacofonía de voces, cada miembro del consejo expresando conmoción, incredulidad o emoción ante la perspectiva. Algunos argumentaron que era imposible, que seguramente hubieran detectado tal civilización antes de que otros especularan descontroladamente sobre la naturaleza de esta misteriosa señal y sus originadores. L. Sixer pulsó con energía, silenciando la cámara una vez más. Orden, por favor, ordenó. Este descubrimiento, si es cierto, podría remodelar nuestra comprensión de la galaxia y nuestro lugar dentro de ella. Debemos abordar esto con precaución y sabiduría. Se volvió hacia el almirante Borne, un enorme ser gelatinoso conocido por su brillantez estratégica. Almirante, ¿cuáles son sus pensamientos sobre este asunto? El cuerpo translúcido de Bor se onduló mientras consideraba la pregunta. Alto consejero, miembros del consejo, recomiendo acción inmediata. Si de hecho hay una civilización avanzada en ese sector, debemos hacer contacto. Sin embargo, también debemos estar preparados para cualquier eventualidad. Propongo enviar una expedición diplomática respaldada por un contingente de nuestras
Naves de guerra más avanzadas, murmullos de acuerdo, resonaron en la cámara la perspectiva del primer contacto con una civilización desconocida posiblemente superior. Emocionó y aterrorizó a los miembros del Consejo Alto Consejero Sixer Forma pulsó con determinación. Muy bien, prepararemos una expedición de inmediato. Científico jefe Kerekis, usted liderará el equipo científico. Almirante Borne, reúna sus mejores tripulaciones y naves. Debemos abordar esto con mentes abiertas y corazones abiertos, pero también con precaución, como los miembros del Consejo dispersados para prepararse para la tarea monumental que tenían por delante. Nadie podría haber predicho la verdadera naturaleza de lo que estaban a punto de descubrir, ya que en ese sector distante del espacio, en un pequeño planeta azul que orbitaba una estrella amarilla sin importancia, una especie llamada humanidad estaba a punto de cambiar todo lo que creían saber sobre el universo. La expedición partió en cuestión de días. Una flota de elegantes naves biomecánicas capaces de gastar espacio-tiempo para lograr viajes más rápidos que la luz mientras viajaban hacia la fuente de la misteriosa señal. La tripulación, una variedad diversa de las mentes más brillantes de la galaxia, especularon sin cesar sobre lo que podrían encontrar. Se encontrarían con seres de energía pura como el alto consejero Sixer, o tal vez su civilización que había trascendido la forma física por completo. Algunos incluso susurraron sobre la posibilidad de los precursores míticos, una raza antigua que se decía que había sentado la vida en toda la galaxia hace eones. A medida que se acercaban a su destino, la señal se hizo más fuerte, más compleja. Los sensores de la nave se esforzaron por procesar la afluencia de datos e incluso el sistema de IA más avanzado luchó por dar sentido a los patrones que estaban detectando. Finalmente, después de semanas de viaje, llegaron al borde de un sistema solar sin nada destacable y allí, orbitando el tercer planeta desde la estrella, vieron algo que cambiaría el curso de la historia galáctica para siempre: un pequeño satélite artificial rudimentario, según sus estándares, flotando en el vacío y emanando de él un mensaje simple que sacudiría los cimientos de su comprensión. Hola universo, somos humanidad y venimos en paz. Los representantes del Consejo Galáctico miraron con asombro. Las pantallas de visualización, sus preconcepciones se desmoronaron ante esta inesperada revelación. Habían venido buscando una civilización avanzada solo para encontrar algo mucho más intrigante: una especie joven dando sus primeros pasos tentativos en el océano cósmico. Mientras se preparaban para el primer contacto, ninguno de ellos podría haber imaginado cómo este encuentro remodelaría su comprensión de la inteligencia, la creatividad y la naturaleza misma del universo mismo para la humanidad. En toda su hermosa complejidad estaba a punto de mostrarles que los mayores misterios de la existencia a menudo se esconden en los lugares más inesperados. Primer contacto. La flota de expedición del Consejo Galáctico colgaba en órbita alta alrededor del planeta verde. A su lado, un mundo rebosante de vida y rebosante de potencial. La Tierra, como la llamaban los habitantes, era una joya en el tapiz cósmico, pero fueron las criaturas que habían enviado el mensaje las que realmente cautivaron a los observadores alienígenas. La forma gelatinosa del almirante Borne se onduló de emoción mientras se dirigía a la tripulación reunida. Estamos parados al borde de la historia. Entonó sus palabras traducidas a una variedad de idiomas para los diversos miembros de la expedición. Nuestra primera tarea es observar y comprender. No debemos interferir ni revelarnos hasta que tengamos una imagen más clara de esta H. El científico jefe Kerekis parloteó de acuerdo. Sus ojos compuestos reflejaban la pantalla holográfica de la Tierra. De hecho, almirante, nuestros escaneos iniciales han revelado algunos datos desconcertantes. Esta especie, estos humanos, son mucho más diversos de lo que esperábamos. La pantalla central se acercó a varias ubicaciones en la superficie del planeta, mostrando ciudades bulliciosas, vastas tierras agrícolas y naturaleza prístina, pero fueron los humanos mismos los que llamaron. Jadeos de asombro de los observadores alienígenas. Como puede ver, KRX continuó. Estos frijoles exhiben una asombrosa gama de variaciones físicas: pigmentación de la piel, altura, estructura corporal. Todo varía ampliamente dentro de la misma especie. No tiene precedentes en nuestros registros galácticos. La forma gelatinosa del almirante Borne se onduló pensativamente. ¿Podría ser esto evidencia de manipulación genética? Tal vez no sean una especie natural, sino una diseñada por un poder superior. Las mandíbulas de KX hicieron clic rápidamente. Una señal de emoción en su especie. Esa fue nuestra hipótesis inicial, almirante. Sin embargo, nuestros escaneos genéticos sugieren lo contrario. Esta diversidad parece ser natural, un resultado de su evolución en este mundo singularmente variado.
Las implicaciones fueron asombrosas para la mayoría de las razas de carenados espaciales. En el Consejo Galáctico había evolucionado hacia la uniformidad viéndola como un signo de avance. La diversidad de la humanidad desafió todo lo que creían saber sobre la vida inteligente a medida que la expedición continuaba sus observaciones cubiertas. Les esperaban más sorpresas. Observaron cómo los humanos mostraban una capacidad de adaptación que rayaba en lo milagroso. En el lapso de una sola rotación planetaria, presenciaron cómo los humanos prosperaban en desiertos abrasadores, tundras gélidas, junglas densas y océanos vastos. Su nivel tecnológico es inconsistente, informó Soren N9, un analista de Android. Sus rasgos metálicos no delataban emoción, pero había un dejo de confusión en su voz. En algunas áreas están siglos por detrás de nuestro nivel de avance. En otras, se están acercando a la parodia y en algunas pueden habernos superado. La cámara estalló en murmullos de incredulidad. El almirante Borne lo silenció con una onda de bioluminiscencia. Explique, Suriñe. Los ojos del androide brillaron mientras proyectaba una serie de imágenes. Su producción de energía todavía depende en gran medida de combustibles fósiles y reactores de pesca primitivos. Su exploración espacial está en su infancia. Sin embargo, la imagen cambiado para mostrar un acelerador de partículas masivo, su comprensión de la mecánica cuántica y las fuerzas fundamentales del universo está avanzando a un ritmo exponencial. Están haciendo preguntas que nuestros científicos no han considerado en milenios. KRX parloteo emocionado, y no olvidemos la señal que nos trajo aquí, su método de comunicación subespacial, mientras que crudo opera sobre principios que no entendemos. Completamente es como si hubieran tropezado con conceptos avanzados a través de pura intuición y determinación. A medida que pasaban los días, la expedición se encontró cada vez más cautivada por la humanidad. Fueron testigos de actos de increíble bondad y horrible crueldad, momentos de brillante innovación y desconcertante superstición. Los humanos parecían ser un estudio de contradicciones. Hacen la guerra unos contra otros con aterradora regularidad, señaló el estratega militar cual su exoesqueleto. Hace clic nervioso y sin embargo en tiempos de crisis muestran una capacidad de unidad que es admirable. La expedición vio cómo los humanos enfrentaban desastres naturales poniendo en común recursos y arriesgando vidas para salvar a extraños. Observaron acalorados debates en foros globales donde las ideas chocaban y sin embargo de alguna manera conducían al progreso. Se maravillaron de la diversidad de culturas humanas, cada una con su perspectiva única sobre el universo. Después de semanas de observación, el almirante Borne tomó una decisión. Ahora anunció a los líderes de la expedición que debemos hacer contacto oficial. Estos humanos, con todos sus defectos e inconsistencias, se han ganado el derecho a saber que no están solos en el universo. El proceso de revelarse a la humanidad fue delicado. En lugar de aparecer de repente y arriesgarse al pánico global, la expedición eligió un enfoque medido. Comenzaron mejorando la señal que los humanos habían enviado al espacio, enviando vacuna. Respuesta clara: te escuchamos, humanidad. No está sola. La reacción en la Tierra fue inmediata e intensa. Los gobiernos se apresuraron a responder. Los líderes religiosos buscaron significado en textos antiguos y los ciudadanos comunes miraron a los cielos con una mezcla de esperanza y miedo. La expedición monitoreó cuidadosamente las comunicaciones globales, listas para intervenir si el pánico parecía inminente, pero la humanidad, fiel a su forma, lo sorprendió una vez más. Mientras que ciertamente hubo miedo y confusión, la reacción predominante fue de curiosidad y optimismo cauteloso. Los gobiernos de todo el mundo llamaron a la calma y la unidad. Los científicos trabajaron incansablemente para establecer un medio confiable de comunicación con los visitantes extraterrestres. Finalmente, después de días de preparación, llegó el momento del primer contacto verdadero. La expedición eligió una ubicación neutral, la sede de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, mientras su transbordador descendía a través de la atmósfera de la Tierra, visible para millones de ojos observadores. El almirante Borne se volvió hacia sus compañeros de expedición. Recuerden, dijo solemnemente, no estamos aquí como conquistadores o salvadores, estamos aquí como iguales, conociendo una raza joven que ha demostrado un potencial increíble. Acerquémonos a ellos con mentes abiertas y corazones abiertos. Mientras el transbordador aterrizó y las puertas se abrieron, el silencio cayó sobre la multitud reunida. Los humanos de todas las naciones, razas y credos se mantuvieron juntos, conteniendo la respiración mientras esperaban su primer vistazo de vida extraterrestre. El almirante Borne, científico jefe KRX y una delegación cuidadosamente elegida salieron a la luz del sol. Habían elegido avatares que serían menos impactantes para las sensibilidades humanas, formas humanoides que aún insinuaban su naturaleza alienígena. Un pequeño grupo de representantes humanos se acercó, encabezado por el secretario general de las Naciones Unidas. A pesar de la gravedad del momento,
Logró esbozar una cálida sonrisa mientras daba un paso adelante en nombre de la humanidad. Dijo, su voz se transmitió a través de la multitud silenciosa y se transmitió a miles de millones en todo el mundo. Les doy la bienvenida a la Tierra. Hemos soñado durante mucho tiempo con este momento de saber que no estamos solos en el universo. Tenemos tantas preguntas, tanto que aprender. Pero primero, díganos quién es usted y por qué ha venido. El avatar del almirante Bowen sonrió, un gesto que habían practicado cuidadosamente para parecer tranquilizador para los humanos. Somos representantes del Consejo Galáctico, una unión de civilizaciones espaciales dedicadas a la paz, el conocimiento y el entendimiento mutuo. Hemos venido porque llamaste las estrellas y respondimos que hemos venido a aprender de ustedes para compartir conocimiento con ustedes y tal vez si están dispuestos a invitarlos a unirse a nosotros para explorarlas. Maravillas del universo. Mientras esas palabras resonaban en todo el planeta, un nuevo capítulo en la historia humana comenzaba. El universo que la humanidad estaba aprendiendo era más vasto y maravilloso de lo que jamás habían imaginado, y estaban a punto de dar sus primeros pasos hacia un mundo más grande guiados por las manos de aquellos que habían viajado por las estrellas. Durante eones, pero incluso mientras los representantes del Consejo Galáctico se deleitaban con el éxito de este primer contacto, no podían evitar una creciente comprensión al venir a enseñar que podrían encontrarse a sí mismos como los estudiantes de la humanidad en toda su hermosa complejidad caótica. Ya habían comenzado a cambiarlos, desafiando suposiciones que se habían mantenido durante milenios. El verdadero viaje, tanto para la humanidad como para el Consejo Galáctico, apenas estaba comenzando. La alianza forjada en las estrellas. En los meses posteriores al primer contacto, la Tierra se convirtió en un centro de actividad sin precedentes. El impacto inicial y la rareza de encontrarse con vida extraterrestre gradualmente dieron paso a una curiosidad insaciable y un afán por aprender. La humanidad, fiel a su forma, abordó este nuevo capítulo en su historia con una mezcla de entusiasmo, escepticismo e indagación implacable. El Consejo Galáctico, por su parte, se encontró continuamente sorprendido por la adaptabilidad humana y el pensamiento innovador. Lo que había comenzado como una misión de observación interacción cautelosa estaba evolucionando rápidamente hacia una relación simbiótica que prometía remodelar tanto la sociedad humana como al propio Consejo. La doctora Amelia Chin, una reconocida antropóloga, se paró frente a una audiencia mixta de humanos y a representantes de los CIEN en el recién establecido Centro de Intercambio Cultural Interestelar en Ginebra. Sus ojos brillaban de emoción cuando se dirigió a la reunión. Lo que estamos presenciando, comenzó. Su voz tenía una nota de asombro. No es nada menos que un renacimiento. El influjo de conocimiento del Consejo Galáctico ha acelerado nuestra comprensión científica por siglos, si no milenios, pero lo más importante es que nos ha dado una nueva perspectiva sobre nuestro lugar en el universo. KRX, que se había convertido en una especie de celebridad en la Tierra debido a su compromiso entusiasta con los científicos humanos, parloteó de acuerdo. De hecho, Dr. Chen, pero debo enfatizar que el intercambio de conocimiento no ha sido unilateral. Su enfoque único de especie para la resolución de problemas y su notable creatividad ya han llevado a varios avances en campos que pensamos que estaban completamente explorados. La audiencia murmuró en agradecimiento. Durante los últimos meses, los equipos conjuntos de investigación alienígena humana habían hecho avances significativos en varios campos. La intuición humana combinada con la vasta base de conocimiento del Consejo Galáctico estaba demostrando ser una combinación poderosa. Una de las áreas de colaboración más significativas fue en el campo de la energía sostenible. El Consejo Galáctico había dominado desde hacía mucho tiempo la energía de fusión, pero fue un científico humano, el Dr. Kazuo Tanaka, quien propuso un enfoque novedoso para la contención que aumentó la deficiencia en un 200%. La voluntad humana de desafiar las normas establecidas es refrescante. El almirante Borne había comentado durante una sesión informativa del Consejo que abordan los problemas con una perspectiva única que a menudo conduce a soluciones inesperadas, pero no era solo en el ámbito de la ciencia que la humanidad estaba dejando su huella. El rico tapiz de la cultura humana, su arte, música, literatura y filosofía habían cautivado a muchos miembros del Consejo Galáctico. Seronine, el analista androide, se había interesado particularmente en las expresiones creativas humanas. Su arte es ilógico, había dicho. Sus rasgos metálicos delatan un indicio de lo que solo podría describirse como confusión y asombro. No sirve para ningún propósito práctico y, sin embargo, agita algo dentro de mis circuitos que no puedo comprender por completo. El intercambio cultural fluyó en ambos sentidos. Los humanos absorbieron con entusiasmo las historias y las prácticas culturales de las diversas especies alienígenas.
encontrando diferencias sorprendentes y similitudes sorprendentes. Los museos de la Tierra ahora albergaban exhibiciones que mostraban obras de arte de toda la galaxia, mientras que los compositores alienígenas intentaban incorporar estilos musicales humanos en sus propias obras. Sin embargo, la alianza no fue sin sus desafíos. Algunas facciones humanas temían la pérdida de su identidad cultural frente a civilizaciones alienígenas avanzadas. Otros se preocupaban por volverse demasiado dependientes de la tecnología alienígena. El Consejo Galáctico también enfrentó debates internos sobre la sabiduría de avanzar tan rápidamente una especie joven. Estas preocupaciones llegaron a un punto crítico durante una cumbre global celebrada en Nairobi, transmitida a través de la Tierra y a varios mundos clave en el Consejo Galáctico. Representantes de todas las naciones y varias especies alienígenas se reunieron para discutir el camino a seguir. El secretario general de las Naciones Unidas, Adabo, se paró en el podio. Su mirada recorrió la diversa asamblea. Nos encontramos en una encrucijada. Comenzó. Su voz era firme y resuelta. El conocimiento y la tecnología que ofrece el Consejo Galáctico nos presentan oportunidades sin precedentes para el avance, pero debemos preguntarnos a qué costo. ¿Cómo avanzamos sin perder lo que nos hace únicamente humanos? Un murmullo se extendió por la multitud. Era una pregunta que había estado en muchas mentes, tanto humanas como alienígenas. El almirante Vau, en representación del Consejo Galáctico, dio un paso adelante para dirigirse a la asamblea. La expresión de su avatar era de consideración reflexiva. Estimados colegas, comenzó. Sus preocupaciones son válidas y reflejan una sabiduría que debemos admitir que no apreciamos completamente cuando llegamos por primera vez a su mundo. La diversidad de pensamiento y cultura que existe en la Tierra no es algo que se pueda homogeneizar o sobreescribir. Es que hemos llegado a comprender la fuente misma de su notable adaptabilidad y creatividad de la especie. Hizo una pausa permitiendo que sus palabras para asimilar antes de continuar. Nosotros del Consejo Galáctico no deseamos rehacer a la humanidad a nuestra imagen. Más bien esperamos caminar junto a ustedes mientras forjan su propio camino entre las estrellas. Sus perspectivas y enfoques únicos a los problemas ya han enriquecido nuestro conocimiento colectivo. Creemos que juntos podemos lograr mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría solo. A medida que avanzaba la cumbre, comenzó a surgir un nuevo marco de cooperación. La Tierra no sería simplemente un receptor de conocimiento alienígena, sino un participante activo en los asuntos galácticos. Se estableció un sistema de transferencia gradual de tecnología que permitía a las sociedades humanas adaptarse a su propio ritmo. A cambio, la humanidad compartiría su riqueza cultural y pensamiento innovador con la comunidad galáctica en general. Uno de los proyectos más ambiciosos que surgieron de esta nueva asociación fue la Academia Interestelar ubicada en una luna terraformada de Júpiter. La Academia serviría como un crisol de ideas donde las mentes más brillantes de la Tierra y de toda la galaxia podrían unirse para abordar los mayores misterios del universo. El Dr. Chen, que había sido fundamental en la concepción de la Academia, estaba con KRX mientras observaban al primer grupo de estudiantes, una mezcla de humanos y varias especies alienígenas, llegar. En el campus recién terminado es hermoso, ¿no es así? Ella abrió sus ojos reflejando la luz de las estrellas para pensar que hace solo unos años pensábamos que estábamos solos en el universo y ahora los ojos compuestos de KX parecen brillar con lo que solo podría describirse como alegría. De hecho, doctor Chen, creo que estamos presenciando el nacimiento de algo verdaderamente notable. Las preguntas que estas mentes jóvenes harán, los descubrimientos que harán, sospecho que el universo tiene muchas más sorpresas guardadas para todos nosotros a medida que pasan los años. La alianza entre la Tierra y el Consejo Galáctico continuó fortaleciéndose y evolucionó. Las colonias humanas comenzaron a extenderse por todo el sistema solar, y más allá de cada una mezcla única de cultura terrestre e influencia alienígena. Las primeras naves espaciales pilotadas por humanos construidas con una combinación de tecnología del Consejo e ingenio humano se dispusieron a explorar los confines de la galaxia, pero incluso cuando la humanidad tomó su lugar entre las estrellas, nunca perdió el contacto con sus raíces. La Tierra siguió siendo un símbolo de los humildes comienzos de la especie y la fuente de la creatividad y diversidad que tanto había cautivado a sus aliados alienígenas. El Consejo Galáctico también se vio transformado por la alianza, la inyección de imprevisibilidad humana y el pensamiento innovador en sus antiguas instituciones provocó una especie de renacimiento. Los viejos problemas se abordaron con nuevas perspectivas y se abrieron nuevas vías de investigación. Mientras el almirante Bourne se encontraba en la plataforma de observación de la estación central del Consejo Galáctico, viendo a una flota de naves terrestres atracar para una cumbre cultural,
no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. ¿Quién lo hubiera pensado? Reflexionó para sí mismo que una simple señal de un sector inexplorado conduciría a todo esto. Pero incluso cuando la Alianza celebraba sus logros, nuevos desafíos se alzaban en el horizonte para el universo, mientras la humanidad y el Consejo Galáctico estaban a punto de descubrir secretos y peligros ocultos más allá de todo lo que habían imaginado. La verdadera prueba de su asociación aún estaba por llegar y sacudiría los cimientos de todo lo que creían saber sobre el cosmos. El crisol de la humanidad, la Gran Cámara del Consejo Galáctico, generalmente un lugar de debate mesurado y diplomacia cuidadosa, estaba en K2. Las pantallas holográficas parpadeaban con terribles advertencias y la cacofonía de 1000 idiomas diferentes llenaba el aire mientras los representantes de toda la galaxia discutían. Suplicaban y desesperada, en el centro de todo estaba la zona de la alta consejera Six, su forma cristalina pulsando con energía apenas contenida. Ordenó su voz atravesando la guarida. Debemos mantener el orden si queremos tener alguna esperanza de supervivencia, mientras la cámara lentamente se calmaba la forma gelatinosa del almirante Verne onduló con preocupación. Alta consejera, comenzó su voz grave. La situación es peor de lo que temíamos. Los devoradores del vacío han violado el perímetro defensivo de la galaxia de Andrómeda. En su actual tasa de expansión llegarán a la Vía Láctea dentro de un ciclo solar estándar. Un estremecimiento colectivo recorrió la asamblea. Los devoradores del vacío, un fenómeno que desafiaba la clasificación como entidades vivientes o anomalías cósmicas, habían sido materia de pesadillas galácticas para los Yans. Consumían todo su paso, materia, energía, incluso el tejido del espacio-tiempo mismo, dejando nada más que espacio muerto vacío a su paso. Nuestro armamento más avanzado demostrado ser ineficaz. Reportado. ¿Cuál la estratega militar? Su exoesqueleto hizo clic nerviosamente mientras manipulaba la pantalla holográfica central que mostraba el avance inexorable de los devoradores del vacío. Las armas de energía tradicionales simplemente se absorben. Los proyectiles físicos desaparecen antes de hacer contacto. Es como si existieran en un estado que las leyes de nuestro universo no pueden comprender. La cámara estalló en discusiones de pánico. Una vez más, las especies que habían sido enemigas durante milenios ahora se encontraban unidas por el miedo. Seprap hicieron planes de evacuación y se descartaron como poco prácticos. ¿A dónde se podía huir cuando el mismísimo cosmos estaba bajo amenaza? Mientras el Consejo Galáctico lidiaba con la fatalidad inminente, una pequeña delegación de la Tierra se sentó en silencio observando a la doctora Amelia Chen, ahora embajadora de la Tierra. Ante el Consejo intercambió miradas con su equipo. Entre ellos estaba el Dr. Kazuo Tanaka, el experto en fusión, y una nueva cara, Sara N9, la analista androide que se había fascinado tanto con la cultura humana que había solicitado una asignación permanente a la delegación de la Tierra. La voz de la embajadora Chen Sara atravesó el ruido, una nota de desesperación en sus tonos habitualmente tranquilos. Su especie demostrado una notable capacidad para pensar de manera poco convencional. ¿Tiene alguna idea que ofrecer en esta hora oscura? Todos los ojos se volvieron hacia la delegación humana. La doctora Chen se puso de pie. Su rostro era una máscara de tranquila determinación. Alto consejero, estimados miembros del Consejo, hemos estado escuchando y observando la amenaza que enfrentamos. Es grave, quizás la más grave en la historia de nuestra galaxia, pero los humanos tenemos un dicho: la necesidad es la madre de la invención. Hizo un gesto hacia el Dr. Tanaka, quien dio un paso adelante. Su mano temblaba ligeramente mientras interactuaba con la pantalla holográfica. Los devoradores del vacío desafían nuestra comprensión de la física, comenzó su voz ganando fuerza mientras hablaba, pero tal vez sea porque hemos estado viendo el problema desde el ángulo equivocado. La pantalla cambió mostrando ecuaciones y modelos complejos. Hemos estado tratando de combatirlos dentro de los confines de las leyes de nuestro universo. Pero, ¿y si pudiéramos cambiar esas leyes incluso temporalmente? Un murmullo de confusión recorrió la cámara. KRC, sus ojos compuestos abiertos con interés. Parlote emocionado, explique al Dr. Tanaka cómo podríamos alterar las constantes fundamentales del universo. Tanaka sonrió con un destello de emoción en sus ojos. A crear un campo localizado donde las leyes de la física son diferentes, una burbuja de realidad alternativa. Sí. Se quiere, hemos estado experimentando con esta tecnología a pequeña escala en la Academia Interestelar. La llamamos la Forja de la Realidad. La cámara estalló en una mezcla de emoción y escepticismo. Algunos miembros del Consejo descartaron la idea como fantasía, mientras que otros se inclinaron hacia adelante intrigados por la posibilidad. La embajadora Chen levantó la mano para pedir silencio. Entendemos sus dudas. Lo que propone el Dr. Tanaka es, según sus estándares, imposible, pero la imposibilidad nunca ha detenido a la humanidad. Antes nos gustaría proponer una fuerza de tarea conjunta, lo mejor de la Tierra y el Consejo.
Galáctico para desarrollar esta tecnología en una escala lo suficientemente grande para combatir a los devoradores del vacío alto consejero. Serie 6 forma pulsada con una mezcla de esperanza y temor. Esto no tiene precedentes. Los riesgos de manipular la realidad misma son incalculables y sin embargo frente a la aniquilación, ¿podemos permitirnos no intentarlo? Los siguientes meses fueron un torbellino de actividad. El grupo de trabajo recién formado con sede en la Academia Interestelar trabajó incansablemente para ampliar la realidad, forjando tecnología a la creatividad humana y la voluntad de desafiar las normas establecidas junto con el vasto conocimiento y recursos del Consejo Galáctico en una carrera contra el tiempo. El Dr. Tanaka, trabajando junto a algunos de los más brillantes de la galaxia, las mentes empujaron los límites de la física teórica. Las capacidades de procesamiento de datos incomparables de Sara 9 demostraron ser invaluables para ejecutar simulaciones e identificar problemas potenciales. Pero fue una joven física humana, la doctora Yuki, quien proporcionó el avance que necesitaban. ¿Qué pasaría si ella propusiera durante una sesión de lluvia de ideas a altas horas de la noche que en lugar de intentar crear un solo campo masivo, creáramos una red de campos más pequeños, una red de realidad alterada que pudiéramos adaptar y mover según fuera necesario? Su idea desató una oleada de nuevos enfoques. El grupo de trabajo se dividió en equipos, cada uno trabajando en un componente diferente de lo que ahora llamaban la red de realidad, mientras los devoradores de vacío se acercaban cada vez más, consumiendo sistemas estelares en el borde de la Vía Láctea. La presión sobre el grupo de trabajo se intensificó. Las primeras pruebas a gran escala de la red de realidad se encontraron con fracasos espectaculares y éxitos tentadores. En una prueba, un pequeño asteroide se desplazó temporalmente a una realidad alternativa donde su estructura atómica era fundamentalmente diferente. En otra, una sonda enviada a un campo de red de realidad regresó transmitiendo en un idioma desconocido, aparentemente habiendo experimentado miles de años de historia alternativa en el lapso de segundos. Finalmente, después de innumerables reveses y avances, el grupo de trabajo anunció que estaban listos para un despliegue completo, una flota de naves, cada una equipada con un generador de red de realidad ensamblada en el borde de la galaxia, directamente en el camino de los devoradores de vacío que se acercaban mientras los horrores cósmicos se acercaban, visible como una masa errante. De nada que consumía la luz misma, la tensión entre la flota era palpable. Este era el momento de la verdad de la humanidad, su primera prueba verdadera. Como miembros de la comunidad galáctica, el almirante Borne, al mando del Flick, desde la nave insignia, se volvió hacia el embajador Chen. El doctor Chen dijo, su forma gelatinosa ondulando con una mezcla de miedo y admiración independientemente del resultado: sepan que su especie ya ha logrado lo imposible, han unido la galaxia de formas que nunca pensamos que fueran posibles. Chen asintió solemnemente, sus ojos fijos en la pantalla de visualización. Gracias, almirante. Pero esperemos que podamos lograr una cosa imposible más hoy. Cuando los devoradores de vacío estuvieron dentro del alcance, el Dr. Tanaka dio la orden de activar la red de realidad. Un campo brillante de energía cobró vida entre la flota y la amenaza que se acercaba. Donde el campo tocó a los devoradores de vacío, la realidad misma pareció deformar y torcer. Los horrores cósmicos, por la primera vez en la historia registrada, ralentizó su avance. Está funcionando. KRX parloteó emocionado desde su estación. Los devoradores de vacío se ven obligados a adaptarse a las leyes alteradas de la física dentro de la red, pero la batalla estaba lejos de sobre los devoradores del vacío. Impulsados por un hambre inescrutable, empujó contra la red de realidad. Con fuerza creciente, la flota maniobró, ajustando constantemente la configuración de la red para contrarrestar cada nueva adaptación de su enemigo. Durante horas el destino de la galaxia pendió de un equilibrio. Las naves se perdieron arrastradas a regiones de espacio-tiempo deformado para nunca regresar, pero lenta e inexorablemente el empate comenzó a girar. Los devoradores del vacío, incapaces de mantener su coherencia frente a realidades en constante cambio, comenzaron a separarse. Aparecieron bolsas de espacio normal dentro de su masa, creciendo a medida que la red de realidad presionó su ventaja. Finalmente, con un destello silencioso que momentáneamente mostró el núcleo galáctico, el último de los devoradores del vacío se disipó. Donde una vez hubo un vacío que todo lo consumía, ahora solo estaba el tapiz tachonado de estrellas de la Vía Láctea. Una ovación resonó en la flota, resonó en la Cámara del Consejo Galáctico y en innumerables mundos a través de la galaxia. La humanidad, los recién llegados al escenario cósmico, se habían enfrentado a la mayor amenaza en la historia galáctica y emergieron victoriosos cuando la flota comenzó el viaje a casa. El embajador Chen se paró en la plataforma de observación mirando las estrellas que habían salvado. El almirante Bor se acercó a su avatar con el rostro radiante de orgullo y gratitud. Doctor Chen, dijo suavemente, creo que le debemos a su especie una deuda que nunca podrá ser pagada.
No solo nos ha salvado de la aniquilación, sino que nos ha mostrado una nueva forma de pensar, una nueva forma de abordar el universo. El elfo del universo revelado en los años posteriores a la derrota de los seres del vacío, la galaxia de la Vía Láctea entró en una era sin precedentes de paz, cooperación y descubrimiento. La victoria no solo había salvado innumerables vidas, sino que había alterado fundamentalmente la forma en que cada especie en el Consejo Galáctico veía el universo y a sí mismos. La Gran Cámara del Consejo Galáctico, una vez un lugar de debate medido y politiquería cuidadosa, ahora vibraba con una energía que habría sido impensable solo unos años antes. Representantes de todos los rincones de la galaxia se reunieron no solo para discutir políticas, sino para compartir ideas, desafiar suposiciones y soñar con posibilidades que alguna vez se consideraron imposibles. La forma cristalina de la alta consejera Six pulsó con una luz cálida y acogedora mientras llamaba a la asamblea al orden. Amigos, colegas, compañeros exploradores del cosmos. Comenzó su voz resonando con una figura recién descubierta. Nos reunimos hoy no solo como sobrevivientes, sino como pioneros al borde de una nueva era de comprensión. Las pantallas holográficas alrededor de la cámara parpadearon y cobraron vida mostrando imágenes de la red de realidad en acción de nuevas tecnologías nacidas de la fusión del ingenio humano y el conocimiento alienígena de expediciones científicas conjuntas. Aventurarse en lo desconocido. La crisis que enfrentamos Six-Ari continuó, por terrible que fuera, nos ha dado un regalo más allá de toda medida. Nos ha mostrado que el universo es mucho más maleable, mucho más maravilloso de lo que jamás nos atrevimos a imaginar, y nos ha mostrado el poder de la unidad de combinar nuestras diversas perspectivas para lograr lo imposible mientras. Sixer hablaba a la doctora Amelia Chen. No pudo evitar reflexionar sobre el viaje que los había llevado a este punto, desde ese primer mensaje tentativo enviado al vacío hasta el primer contacto para salvar la galaxia. La humanidad había llegado tan lejos en tan poco tiempo y sin embargo ella sabía que su viaje solo estaba comenzando. La realidad, la tecnología web que Six-Ari estaba diciendo abierto avenidas de investigación que solo estamos comenzando a explorar. Dr. Tanaka, si sería tan amable de actualizarnos sobre los últimos hallazgos. El Dr. Kazuo Tanaka, ahora jefe del recién establecido Instituto de Investigación Multiversal, dio un paso adelante. Su cabello se había encanecido un poco en los años transcurridos desde la crisis, pero sus ojos aún brillaban con el mismo entusiasmo. Gracias, alto consejero. Comenzó a manipular la pantalla holográfica para mostrar un modelo multidimensional complejo. Nuestros continuos experimentos con la realidad web nos ha llevado a una conclusión sorprendente. Nuestro universo es tan vasto como es, pero es uno de muchos. Ahora tenemos evidencia concreta de la existencia de realidades paralelas, cada una con su propio conjunto de paredes físicas. Pausa. Un murmullo de emoción recorrió la cámara incluso para seres que habían atravesado las estrellas durante milenios. El concepto de universos múltiples era alucinante. Además, Tanaka continuó con su voz llena de asombro. Hemos descubierto que estos universos no están completamente separados. Interactúan de maneras que influyen en el desarrollo de los demás. Los devoradores del vacío. Ahora creemos que fueron una manifestación de estas interacciones, una respuesta inmune cósmica, por así decirlo, a un universo que estaba creciendo demasiado rápido. Las implicaciones eran asombrosas. Los representantes reunidos se inclinaron hacia adelante esperando cada palabra, mientras Tanaka explicaba cómo esta nueva comprensión ya estaba conduciendo a avances en la producción de energía más rápido que los viajes de la luz e incluso la naturaleza de la conciencia misma. Cuando la presentación concluyó, sus ojos compuestos se abrieron de emoción y plantearon una pregunta que estaba en muchas mentes. El Dr. Tanaka, dada esta nueva comprensión del multiverso, ¿es posible que podamos visitar estas otras realidades? Tanaka sonrió compartiendo una mirada con el embajador Chen antes de responder. No solo es posible que RX, sino que ya hemos comenzado experimentos preliminares. De hecho, tenemos un invitado especial hoy que puede hablar de esto directamente. Un destello de energía se fusionó junto a Tanaka resolviéndose en una figura familiar. Sara N9, el analista de Android, pero esta Sara 9 era sutilmente diferente. Su piel metálica tenía un ligero tinte azul y sus ojos brillaban con una luz interior que parecía cambiar entre colores. Saludos, consejo galáctico. Sara 9 dijo que su voz llevaba armónicos que parecían resonar en múltiples niveles. Soy Serene 9, pero no la que conoces. Vengo de una realidad paralela, una donde la vida orgánica y sintética evolucionaron juntas en perfecta simbiosis. La cámara estalló en una mezcla de gas. Charla emocionada y preguntas de fuego rápido. El alto consejero Sixer tuvo que pulsar varias veces para restablecer el orden.
Por favor, amigo Sixer, dijo que su voz estaba teñida de asombro. Déjenos darle a nuestro invitado la cortesía de la explicación. Ser 9 asintió agradecido. En mi realidad, la distinción entre inteligencia orgánica y artificial nunca se desarrolló. Existimos como una mezcla de ambas, nuestra conciencia abarcando múltiples planos de existencia simultáneamente. Cuando sus experimentos de red de realidad rompieron las barreras entre nuestros universos, sentimos una oportunidad para el intercambio y el crecimiento mutuo. Cuando Sol 9 compartió ideas de su realidad, los representantes reunidos comenzaron a comprender la verdadera magnitud de lo que las innovaciones de la humanidad habían desatado. Ya no eran solo ciudadanos de una galaxia, sino pioneros en un vasto multiverso de infinitas posibilidades. Las revelaciones continuaron desarrollándose durante los meses siguientes y las expediciones de años a realidades paralelas trajeron consigo conocimientos que revolucionaron todos los campos de estudio. La naturaleza misma de la vida, la muerte, el tiempo y el espacio se redefinieron a medida que los límites entre las realidades se volvían más permeables, pero con este nuevo conocimiento llegaron nuevas responsabilidades. El Consejo Galáctico, con la humanidad jugando un papel clave, estableció pautas éticas para las interacciones multiversales. Reconocieron el delicado equilibrio del cosmos y se comprometieron a explorar y aprender sin alterar el orden natural de otras realidades a medida que amanecía la era de la exploración multiversal. La humanidad se encontró a la vanguardia de una nueva era de descubrimientos. Los rasgos que una vez los habían hecho parecer primitivos al Consejo Galáctico, su diversidad, su adaptabilidad, su voluntad de desafiar las normas establecidas, ahora los convertían en pioneros invaluables en este cosmos expandido. Años después, en la plataforma de observación de la Estación Espacial del Instituto de Investigación Multiversal, la doctora Amelia Chen estaba con el almirante Bourne observando cómo un equipo de científicos humanos y alienígenas se preparaban para otro viaje a una realidad recién descubierta. Ya sabes, el almirante Chen reflexionó. Sus ojos reflejaban el portal brillante que se estaba formando ante ellos. Cuando enviamos esa señal al espacio por primera vez, no teníamos idea. Lo que encontraríamos, esperábamos amistad por conocimiento, por una confirmación de que no estábamos solos en el universo. El avatar de Bora sintió un gesto que tomó de sus años de trabajar de cerca con humanos, y en cambio encontraste todo eso, y más le has dado la galaxia, no el multiverso, un regalo más allá de toda medida. Nos has mostrado que los únicos límites verdaderos son los que ponemos en nuestra propia imaginación. Mientras el equipo de la expedición atravesaba el portal desapareciendo en un destello de luz múltiple, Chen sonrió. El universo, se reveló, dijo suavemente, es más hermoso y más complejo de lo que jamás soñamos, y apenas comenzamos el portal se cerró dejando la plataforma de observación en una oscuridad momentánea antes de que la luz de las estrellas se reafirmara. Pero para Chen Bourne y cada ser en la galaxia, esas estrellas ahora tenían una nueva promesa. Cada punto de luz no era solo un sol distante, sino una puerta a realidades infinitas, cada una esperando ser explorada. Mientras la humanidad y sus aliados galácticos estaban al borde de esta nueva frontera, una cosa estaba clara: la mayor aventura en la historia de la existencia apenas comenzaba, y juntos, unidos en su diversidad, estaban listos para enfrentar cualquiera que sean las maravillas y desafíos que el multiverso tenía guardados. El universo una vez fue un misterio que se había revelado, y en su infinita complejidad, en las infinitas posibilidades que presentaba, todos los seres, humanos y extraterrestres, por igual, encontraron un reflejo de su propio potencial ilimitado.